En One Hope estamos trabajando en descubrir la manera de ayudar a la iglesia a que sus jóvenes creyentes y niños pasen de ser solo creyentes a ser discípulos. En el mundo en el que vivimos, estamos llenos de tantos estímulos que somos un producto. Y finalmente tenemos que verlo así para poder tratarlo. ¿Y cómo llegamos? ¿Cómo logramos que esa persona se acerque a Dios? Creo que el ser abiertos y ser francos y explicar las cosas también van a hacer que ellos formen su propio criterio. Creo que debemos empezar a pensar un poco fuera de la caja y darnos cuenta que las experiencias con Cristo no solamente son dentro de 4 paredes de una iglesia. Hola, ¿qué tal? Es muy bueno para nosotros que podamos conectarnos una vez más, que podamos conversar. Estamos en esta miniserie sobre el tema de discipulado modelado y bueno, a lo largo de estos episodios estamos descubriendo qué es lo que tenemos que hacer como líderes, como organizaciones, como simples cristianos que voltean hacia la siguiente generación y que dicen, hay algo que yo puedo dejar, hay un legado que es importante que de mi parte esté presente en la próxima generación. Y para esto el día de hoy sigue con nosotros Denise Ríos. Denise, gracias por estar aquí otra vez. Demasiado chévere poder estar otra vez con ustedes. Gracias. Y tenemos como invitada para este tiempo a Gaby García. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes hoy. Yo quiero platicarles así en menos de 40 segundos cómo fue que empecé a conocer, diagonal trabajar, diagonal soñar con Gaby hace algunos años. Ella siendo todavía mucho más joven, llega a una iglesia y bueno, ofrece ayuda cuando yo empezaba una de mis 3 o 4 etapas de pastor de jóvenes. Y ella me ayuda a hacer un estudio de mercado muy sencillo, muy aterrizado, platicando con jóvenes y con chavas sobre qué pensaban y qué pasaba por su mente. Y no sé si te acuerdas, Gaby, pero claro, fue explosivo, fue increíble. Nos dio la dirección de cómo hacer durante un par de años, 3 años tal vez, un ministerio de jóvenes en el cual nos fue muy bien, ¿no? Sí. Y de verdad, yo todavía vivo agradecido por eso. Yo también, sí. Un gran momento. Y creo que en ese punto, y quiero empezar con esto, creo que en ese punto yo pude ver cómo tú, una creyente fiel que estaba asistiendo a la iglesia, próxima a casarse, etcétera, etcétera, todo muy padre, recién casada, yo no estoy seguro, pero cómo a partir de ese momento y de esa experiencia, tu compromiso con Dios y tu nivel de pasar de creyente a discípula fue notorio, fue exponencial. Cuéntanos un poquito. Sí, pues bueno, la verdad es que nosotros empezamos sirviendo en jóvenes. Creo que eso es algo que también es un llamado, ¿no? Con niños, con jóvenes, creo que necesita ciertas habilidades, aptitudes distintas. Y justo, bueno, yo soy mercadóloga de profesión, toda mi vida he trabajado, llevo más de 17 años en marketing y justo pensaba, bueno, ¿cómo puedo poner mis dones al servicio de Dios? Y fue que decidimos hacer una investigación de mercados y la verdad es que con las herramientas que teníamos, ¿no? Con el equipo que teníamos, sí, cómo podemos entender, ¿no? Entrevistas a profundidad y de alguna manera profesionalizar, ¿por qué no?, el trabajo que hay en una iglesia, ¿no? Y la verdad es que fue súper interesante, pero fue también muy disruptivo en nuestras vidas porque conocimos muchos jóvenes que veíamos todos los días en la iglesia y jóvenes que no veíamos en la iglesia. Y era increíble ver cómo jóvenes que incluso asistían a la iglesia y que conocían de Dios no sabían qué era el amor, no sabían qué era Dios. Entonces, de ahí empezamos a descubrir cómo generar experiencias, cómo encontrar esos, en marketing le llamamos estos insights, ¿no? O sea, estas verdades de consumidor. Y fue que ahí yo también, no cabe duda que cuando uno empieza a servir a Dios, a veces piensas que lo haces para los demás, pero al final creo que la mayor bendición es para ti, ¿no? Sí. Y fue que reafirmamos nuestra fe, nuestro compromiso con la iglesia. Para mí fue siempre fascinante ver el proceso de alguien que se hace discípulo. En el caso tuyo fue increíble, la verdad.
Y sí, yo en algún momento yo me sentía así como, Dios mío, tengo el asesoramiento de Gaby en esto y y yo digo, yo no puedo pagar eso, ¿no? Pero fue maravilloso tenerlo y tu disposición. Y también gracias por tu disposición para este momento. En One Hope estamos trabajando en descubrir la manera de ayudar a la iglesia a que sus jóvenes creyentes y niños pasen de ser simples creyentes, que no es nada simple, pero de solo creyentes, a ser discípulos. Sí. Y de repente en la iglesia tenemos esta idea de que, mira, no tiene por qué ser atractivo, deben de hacerlo por amor a Dios. Te hablo tal vez de la iglesia en general. Incluso hay frases que, incluso yo te puedo decir que creo, como a los jóvenes no se trata de entretenerlos, se trata de discipularlos. Sí. Pero creo que no tiene que ser feo, no tiene que ser triste. Sí. Y aquí es donde en esta plática contigo queremos descubrir un poco qué tanto podemos esto hacer profesional el ministerio, hacerlo compaginar con los principios y con las prácticas de mercadotecnia. Claro. Porque finalmente yo creo que un joven, si no le gusta, y sobre todo esta generación, te va a decir, no me gusta. Sí. Adiós, hasta nunca. Y ya no hablemos, me voy a otra iglesia. Hablemos, me voy de Dios. Exacto, me olvido de Dios. Entonces... No, la verdad este tema me apasiona, primero porque soy mercadóloga y segundo porque soy creyente, ferviente de Dios. Y creo que muchas veces tenemos ciertas ideas que en la iglesia que sí o sí tienen que renovarse. O sea, bien lo dicen, ¿no? Es renovarse o morir. Nos da miedo a veces decir que la iglesia o la misma creencia en Dios es un producto, pero al final en el mundo en el que vivimos estamos llenos de tantos estímulos, de tanta información en las redes sociales, en internet, que somos un producto. Y finalmente tenemos que verlo así para poder tratarlo y llegar y tocar. Y obviamente Dios hará su parte y Dios tocará el corazón de la persona. Pero ¿cómo llegamos? ¿Cómo logramos que esa persona se acerque a Dios? Creo que muchas veces, y yo quiero empezar a hacer estas analogías con cómo lo hacemos en marketing, ¿no? Cuando tú vas a vender un producto, tú no estás sentada en tu oficina todo el tiempo viendo tu computadora y pensando, ¿qué me voy a idear? Tú vas y hablas con el consumidor, tú vas y platicas, vas y exploras, ves la tele. O sea, yo, por ejemplo, no puedo pensar en una estrategia de redes sociales y no estar en TikTok, no estar en Instagram, no estar en Facebook, no ver lo que pasa, no ver las tendencias. Desafortunadamente, muchas veces tenemos esta idea que la iglesia puede ser un cierto cautiverio y que es una bola de cristal y que todos vengan a mí, todos estemos aquí en una bola de cristal porque niños los quiero aquí todos los días y sábados y domingos. Y de repente esos niños conocen a alguien que está fuera de la iglesia o salen a la universidad o empiezan a dedicarse a otras cosas y descubren un mundo que dices, wow, o sea, es totalmente diferente a lo que me decían en la iglesia. Sí. Pero finalmente creo que la iglesia y la presencia del Espíritu Santo tiene que ir donde tú vayas, donde te acompañe. Creo que yo tengo un hijo de 6 años y una regla que yo tengo con él es pregúntame lo que quieras. Pregúntame lo que quieras porque al final prefiero darte yo las respuestas a que tú vayas y busques información que al final puede ir en contra de Dios. Entonces creo que tenemos que tener esa apertura para ver a los jóvenes y a los niños como personas reales, como personas que están expuestas. Nosotros también somos personas reales. Yo estoy un poco en contra de los estereotipos de la iglesia de porque estás en la iglesia eres perfecto. Bueno, sí. Porque la iglesia es un hospital, o sea, tú llegas y llegas con problemas y a lo mejor en algún momento tuviste un pensamiento, no sé, de alguna adicción o hay gente que está lidiando con problemas de pornografía o hay gente que a lo mejor tiene problemas con la bebida y pareciera que todos somos perfectos y la realidad es que no lo somos. Todos tenemos nuestras batallas y creo que los jóvenes hoy en día agradecen esa autenticidad, agradecen que tú seas abierto y que tú les puedas decir, oye, ¿sabes qué? Tienes problemas, ¿por qué voy a ser virgen? O ya no soy virgen, a ver, acércate, pregúntame. Entonces, regresando al tema del marketing, creo que lo primero es tener ese acercamiento con tu público objetivo, verlos como personas, no como
nada más, pues borregos, perdón, Números. ahí están números, ¿no? Ujú. Verlos como persona y poder impactar la vida de cada uno de ellos, ¿no? Y mostrarte tú también como una persona normal, ¿no? Y estar abierto a que ellos van a tener diferentes inquietudes y que no te espantes, porque en verdad es que el mundo hoy en día el mundo está tan lleno de cosas malas, en verdad, o sea, si supieran luego las cosas que nos cuentan que pasan en las escuelas públicas en México, chavitos ya de 11 años empezando sus relaciones sexuales, una cosa tremenda. Que No sé si está peor en las privadas, ¿eh? No lo sé. Tal vez, ¿no? No O sea, y la verdad, y nuestros hijos y los chavos que van a la iglesia Sí. están expuestos a todo eso, pero los tenemos que hacer firmes y fuertes a eso. Apenas yo platicaba contigo, Ale, ¿te acuerdas que hace unos meses te decía, oye, tengo un amigo que es gay y no sé si presentárselo a mi hijo o no? Y Ale me dijo, le tienes que explicar, le tienes que enseñar que Ujú. pues eso no Eso es algo que existe. tú apruebes, pero al final tú hoy vas, sobre todo en la Ciudad de México, vas a México y todo el tiempo ves Claro. ya pues esa nueva inclusión, ¿no? Entonces, creo que el ser abiertos y ser francos y explicar las cosas también van a hacer que ellos formen su propio criterio. Porque Sí. yo siempre he creído que el que seguir a Cristo es la decisión más racional que puedes tomar, ¿no? O sea, ya los chavos ya no están como mi fe ciega, es como, ¿por qué? Ujú. Y tenemos que tener la información para darles esas respuestas, para darles ese guía, para que no te espantes, ¿no? Porque pues de pronto las chavas, o sea, sobre todo me pasaba mucho con las chavas que tal vez ya habían perdido su virginidad, sentían que ya no pertenecían. Ujú. Y no es así, ¿sabes? O sea, Dios hace nuevas todas las Claro. cosas. Y también es importante entender eso y encontrar estrategias, ¿no? No sé si ya me excedí o yo sé, pero yo puedo seguir. Justo en esto, o sea, me encanta porque veo el corazón que tienes sobre lo importante. Y creo que esta es la base, es lo que queremos. Pero a ver, si pensamos en el tema del discipulado y si pensamos en el tema de un líder cristiano que tiene que poder convencer a los jóvenes de que el cristianismo no es una moda, ¿sabes? O sea, no es estoy cambiando de afiliación religiosa y ahorita esta iglesia o este programa o este congreso o este pastor que habla de cierta manera está de moda. ¿Hasta qué punto, y tal vez tú, Denise, me puedas ayudar en esto, hasta qué punto un líder cristiano debe de tener una mentalidad de marketing para decir, a ver, creo que tengo, como tú dijiste, la decisión racional, el mejor producto, la mejor decisión, que sigas a Cristo, pero de cerca? ¿Hasta qué punto en el entorno de América Latina un pastor o un líder cristiano puede asumirse como alguien con una mentalidad de mercadotecnia para ofrecer esa solución a la vida? Sí, para mí me parece crucial para poder entender a tu público cautivo, porque si hay una cosa que ellos tienen es que todo lo van a conseguir y todo lo van a ver. Tú tienes que conocer a tu público y tú tienes que saber qué es lo que están viendo, qué es lo que están experimentando, pero también tienes que entender que ellos van a poder ir a la Biblia abiertamente y ver comentarios y ver toda esa información. Entonces, cuando tú estás hablando de esa vulnerabilidad, tenemos también como líderes de poder ser, no podemos decir esto está mal, pero después nos ven chismeando. Porque eso, ellos van a ir y van a buscar el versículo y van a ver, oye, estas dos cosas están en el mismo versículo, pero me dices que esto está mal, pero después te veo haciendo esto. Sí. Y entonces es esa realidad que tienes que conocer a tu público para poder atenderlos bien, porque te van a venir con esas preguntas. Sí. Y esta parte del discipulado modelado es también todas estas fortalezas que hemos aprendido del mundo. A mí me encanta que tú estés usando toda tu experiencia como mercadóloga para atender a los jóvenes, porque eso también es modelar discipulado. Dios te dio este llamado a ser mercadóloga, te dio el cerebro, te dio las habilidades, pero tú las pones a disposición de la gran comisión. Claro. Entonces, es eso de poder saber qué saben ellos que quieren hacer y hacer esa investigación con ellos también para ver qué tienes que ofrecerles tú para que puedan seguir creciendo en ese espacio.
Sí. Creo que aquí, hablando de poder conocer el público objetivo y todo esto muy de mercadotecnia, algo que a nosotros nos ocupa mucho la mente es conocer nuestro público. Para One Hope, nuestro público son los líderes. Son nuestro cliente directo, líderes y pastores. Okay. Entonces, si bien queremos generar ideas que sean atractivas a los jóvenes, hay un previo, y es cómo hacemos atractivo a los pastores que ellos quieran hacer cosas atractivas a los jóvenes, que ellos quieran tener un discipulado que sea, pues sí, que sea llamativo para los jóvenes. ¿Sí? Sí. En el entorno de Latinoamérica y de tu experiencia en el mercado, ¿cuáles son esos elementos que debemos de tomar en cuenta para empezar a convencer el corazón de los líderes cristianos respecto de voltear a la siguiente generación y tener, cada quien en su esquema de pensamiento, pero tener esta intencionalidad de hacerlo digerible para ellos? Sí. Yo creo que lo primero para convencer son los números y las estadísticas, ¿no? El ver realmente, creo que tú mencionabas, ¿no? De los jóvenes que hoy asisten a la iglesia, y lo hemos visto en estos años, ¿no? ¿Cuántos se han alejado? Claro. El porcentaje de los que sigan es muy bajo. Entonces, primero es como decir, a ver, ojo, estamos en problemas, estamos en el final de los tiempos y esto está en crisis, ¿no? El barco se está hundiendo y tenemos que salir a flote y tenemos que traer a más seguidores. Creo que eso es como el primer punto de realmente hacer conciencia. El segundo creo, y ese lo tengo muy clavado, o sea, el insight, pero el generar esa experiencia. Creo que como marketing, y últimamente, por ejemplo, me he enfocado mucho al tema de desarrollo de experiencias, porque en marketing sabemos que cada punto de contacto con el consumidor es una experiencia. Desde que te buscan en Google, desde que ven tu página web, desde que ven tu empaque o se suben a tu producto, o sea, cualquier cosa es una experiencia. Y creo que debemos empezar a pensar un poco fuera de la caja y darnos cuenta que las experiencias con Cristo no solamente son dentro de 4 paredes de una iglesia. ¿Cómo podemos generar esas experiencias? Tú ahorita, por ejemplo, decías, qué padre que el marketing lo aplicas. ¿Y por qué no todos aplicamos nuestros dones y nuestra creatividad o los hobbies o todo lo que nos gusta en la iglesia cristiana, ¿no? Entonces creo que a los líderes de jóvenes, invitarlos a que ellos piensen, ¿qué te gusta hacer en casa? ¿Qué te gusta desarrollar? A lo mejor tocas la guitarra, a lo mejor, no sé, te gusta pintar, te gusta hacer manualidades, y como que empezar a ver de qué manera podemos generar diferentes experiencias para los jóvenes, porque al final el ir a la iglesia debe ser una experiencia. Sí. El ir a una reunión de jóvenes debe ser una experiencia, ¿no? Yo muchas veces, o sea, he pensado como, ¿qué generaríamos para poder atraer a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo podríamos realmente impactarlos? Porque también es un hecho que hoy en día es muy difícil, muy, muy difícil impactar a la gente. O sea, ya cada vez es más difícil llegar y generar una experiencia memorable. Pero si ponemos toda nuestra creatividad y si nos esforzamos por generar algo distinto, creo que lo podemos lograr, ¿no? Justo apenas, por ejemplo, veía una exposición de arte, ¿no? Y que los chavos pintaban, y unos murales. Imagínate hacer un mural con jóvenes y que entonces todos pintemos y que esté todos los días ahí en la iglesia. O sea, los jóvenes son mucho de hacer, ¿no? Finalmente los jóvenes no están quietos. Entre más activos los mantengas, pues es más fácil que ellos se involucren con la iglesia. Entonces, tú como líder tienes que encontrar este twist, este cambio que le tienes que dar a esa experiencia para que ellos también se entretengan y lo disfruten, porque yo siempre creo, o sea, ¿por qué ir a la iglesia tiene que ser aburrido, no? ¿Por qué hablar de Dios tiene que ser aburrido? Claro, claro. ¿No? Hoy te hablan de budismo, de meditación, de numerología y todos así embobados. Ay, qué interesante. ¿Y por qué no te puedo hablar de Cristo así también, no? O sea, y hacerlo cool, hacerlo divertido. Claro, a mí ahí me preocupa algo y creo que la desventaja que tenemos, ya hablando en cuanto con la idea mercadológica, a ver, ¿por qué otras corrientes y filosofías actuales llegan a enganchar más fácilmente a los jóvenes? Bueno, en mi opinión, una de las principales es que no hay gran compromiso de por medio. Vamos, Sí. se ofrece algo muy rápido, muy fácil, como un producto milagro,
y no hay un compromiso. En nuestro caso, y voy a una pregunta, ¿cómo podemos desde un concepto o desde una idea de mercadotecnia convencer que vale la pena literalmente dar tu vida? Dar tu vida, porque aquí no es, bueno, gasto un poco o adopto esta conducta o esta práctica espiritual, sino es un entregar tu vida, que ese es el paso de ser un simple seguidor a ser un discípulo. Y si esto cabe, y acepto que me digan que no cabe, pero si esto cabe en el pensamiento, ¿necesitamos una estrategia mercadológica o necesitamos una estrategia, punto y aparte, para poder llegar al nivel de convencerles de que sean discípulos? Yo creo que en gran parte es toda esa parte del modelado, de están viendo ellos la felicidad que tenemos nosotros, están viendo ellos la alegría, el gozo, están viendo cómo nuestra vida ha mejorado por estar siguiendo a Cristo, por estar dedicados a esto. Porque me parece que muchas veces nosotros mismos en nuestro cansancio, en nuestra realidad de ser humanos, no reflejamos necesariamente esa maravilla que es ser parte de una iglesia, ser parte de una comunidad. Y entonces nuestros jóvenes lo están viendo y ¿para qué voy a ir para allá? Si estos cristales me ponen más contento y no tengo que estar sufriendo como están ellos. Porque yo creo que también hay toda esa realidad de qué estamos modelando nosotros que somos iglesia para que ellos vean. No nada más los líderes y los pastores, porque lo hemos conversado anteriormente, el discipulado no es de una sola persona. No es nada más el líder de joven, no es nada más el pastor. Tenemos que modelar todos lo que es ser cristianos. Están viendo ellos esa comunidad en nuestras iglesias, están viendo esa ayuda de por qué es importante ser parte de una comunidad, o simplemente les estamos diciendo que es importante, pero no la ven realmente. Entonces yo creo que esa parte con los líderes, con la iglesia, de concientizar y de decir qué estamos mostrando, es súper, súper importante para ellos. Testimonio. Sí, de acuerdo. El testimonio, exacto. Comparte tu testimonio, ¿no? O sea, comparte desde las cosas más simples que Dios ha hecho en tu vida hasta las más complejas. Y creo que el dar un buen testimonio con los jóvenes es fundamental porque ellos son mucho más críticos y son súper visuales y buscan consistencia. Y bueno, y tú me dices esto, pero no lo cumples, ¿no? Entonces creo que el testimonio es clave, sí. Y es súper bíblico. O sea, Jesús enseñaba que había que la gente veía y además él se puso como ejemplo y el inicio de la iglesia fue con demostración de señales, demostrar qué es lo que está haciendo Dios, ¿no? A ver, quiero recapitular un poquito para ir avanzando. Hemos hablado de tener seguidores, sí, los creyentes, conocerlos, conocer cómo son, conocer cómo piensan. Me encanta como un paso siguiente generar experiencias y que las experiencias sean adecuadas, depende de que los conozcamos. Agregando esta idea que decía Denise sobre modelar, ser ejemplo y que eso es la manera en la cual ellos pueden creer, no solo porque les dices, sino porque lo están viendo, porque están viendo el cambio en la gente y lo que tú decías, la congruencia del testimonio que tenemos, ¿no? ¿Qué sería un siguiente paso? Imaginen la mente de un joven que ya tuvo un encuentro con Jesús, ya hemos generado una buena experiencia para que quiera estar dentro de la iglesia, dentro de un grupo de jóvenes, lo que sea, está viendo en nuestras vidas, en la vida de los líderes, modelado lo que le queremos transmitir, que es el que sean discípulos de Jesús. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el punto que sigue pensando en jóvenes, incluso pensando en niños? Porque hay un dato, y te lo tengo que decir, Gaby, tú que tienes un niño de 6 años, voy a parafrasear uno de los datos de Cultura Juvenil Global, pero básicamente, de cada 4 jóvenes hoy en la iglesia, solo 1 de 4 estuvo como niño en la iglesia. Uh-huh. Qué bien, estamos alcanzando jóvenes. Ok, no, qué mal. Claro. De cada 4 niños que hubo en la iglesia, solo 1, al crecer como joven, sigue en la iglesia. Así, uh-huh. Sí. ¿Qué creen ustedes que nos está pasando ahí?
Creo que tenemos que hacer prácticas las cosas, o sea, tenemos que encontrar la manera de aplicar lo que aprendemos y de servir de forma práctica, porque creo que todos nos espantamos en algún momento cuando dicen dedica tu vida a Dios o cuando dicen ahora entrégale tu vida a Dios, sé discípulo. O sea, yo lo pienso como joven, eso te puede generar mucha ansiedad, ¿no? Te imaginas como monja o como sacerdote. Sí, sí. Y no es así, ¿sabes? O sea, es como encuentra en tus espacios la forma de poder servir. Puedes servir, la verdad, desde ofrendar, puedes servir desde, ¿sabes qué? Yo pinto, voy a hacer un cuadro y mételo para una obra de beneficencia en la iglesia. Creo que tenemos que ser prácticos y tenemos que encontrar la manera de... Es un hecho, sí es cierto. O sea, por ejemplo, el budismo no te dice, pero tienes que hacer A, B y C y D porque si no te vas al infierno. O sea, eso no existe ahí, ¿no? Entonces, sí es cierto que ser cristiano conlleva mucha responsabilidad y un comportamiento, pero tratemos de ver, yo siempre he creído que, o sea, la vida, la que Dios nos da aquí, también es una vida hermosa y es un regalo. Y nos tenemos que enfocar en el futuro, pero también tenemos que enseñarles a los jóvenes que por ser cristiano no vas a estar en la miseria o no vas a aguantar lo peor de la vida porque ya sigues a Cristo. O sea, sino que Cristo quiere buenas cosas para ti, quiere llevarte de gloria en gloria, quiere que brilles, quiere que tengas prosperidad, quiere que tengas provisión. O sea, realmente Dios busca también que el cielo esté aquí en la tierra. Tú lo puedes traer, ¿no? Tú puedes pedirle al Espíritu Santo que esté aquí y todo puede cambiar en tu vida, ¿no? Entonces creo que también tenemos que quitar como esos estigmas de que pues la vida cristiana es aburrida o que claro. Para que entonces también ellos vayan encontrando su espacio. Yo justo en la mañana estaba pensando mucho en este tema y decía, por ejemplo, a ver, cuando tú te conviertes, porque pues yo me convertí a cristiana ya más grande, ¿qué es lo primero que te dicen que leas? Proverbios, ¿no? Porque en Proverbios es como la guía de vida, ¿no? Y cuando la lees, o sea, cuando la lees de entrada dices, chin, o sea, de estos 10 puntos estoy haciendo 7 mal, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si tratáramos de enfocar las enseñanzas en Proverbios de una forma súper didáctica y súper divertida? Me puse a buscar si había como Proverbios didáctico. No lo hay, ¿no? O sea, bueno, al menos yo no lo encontré, ¿no? ¿Cómo podemos hacer enseñanzas de cómo llevar una vida cristiana, pero que conecte, que lo sientas, que digas, bueno, pues no está tan mal, no está tan difícil seguir a Dios, porque siento que a veces la gente se espanta, ¿no? De, ay, no, es que seguir a Dios claro. Es ser perfecto. Seguir a Dios es, ya no puedo pecar para nada, ¿no? Creo que, perdón, sí. Hablando desde cómo mercadológicamente podemos ofrecer la idea, creo que algo que se maneja mucho en el tema de las ventas y los productos es la expectativa. Creo que si generamos esa expectativa de que tienen que ser perfectos, estamos muy, muy equivocados porque no hay manera. Y lo otro que decías y que me gustó mucho sobre el siguiente paso de que sea práctico, creo que vale la pena sacar el discipulado de la iglesia. 100%. O sea, es bien fácil ser discípulo dentro de la iglesia o trabajando en un lugar ministerial o cristiano como nosotros. Pero el tema es ser discípulo en tu lugar de trabajo, en tu escuela, en tu área de influencia donde no hay más iglesia que tú. Y ahí es donde se prueba, ¿no? Y creo que en esta parte nuestro esfuerzo tiene que ir hacia equiparlos y enseñarlos pues para la vida, para lo que viene en sus vidas, ¿me va a entender? Sí, y yo creo que ahí, y es una parte que en One Hope resaltamos mucho en nuestra parte de abogacía, de esa necesidad de que la niñez y la juventud sean prioridad en todos los pedazos de la iglesia, no nada más en el ministerio infantil. Y eso significa que todas las personas que van para la iglesia también tengan a los niños como prioridad y a los adolescentes como prioridad. Entonces, porque tú, por ejemplo, eres líder de jóvenes, pero tienes un joven que quiere ser cineasta, pero tú no eres cineasta ni ninguno de tus líderes es cineasta. ¿A quién vas a conseguir para ayudarlo a discipular de cómo ser un discípulo siendo cineasta? Tiene que ser alguien que está en tu iglesia o que está en otra iglesia que les puede liderar en ese espacio. Yo creo que si tenemos una iglesia que tiene como ese enfoque general, que no vea el ministerio infantil y juvenil como que el problema nada más de los pastores o de los líderes, sino que todos estamos discipulando a estos jóvenes que están en nuestra iglesia, creo que ahí podemos ver también
ese cambio hacia adelante porque vamos a poder ver esa prioridad de los niños y jóvenes como que más reflejada. Sí, a mí me encantó, tú mencionabas en otro capítulo que al final es un tiempo en el que tienes a los niños prestados. Y es como cuando eres padre o madre, pues tus hijos son prestados, realmente no son tuyos, ¿no? Son hijos de Dios y están prestados. ¿Y tú para qué los preparas, Ale? Los preparas para ser independientes, para que el día de mañana, si quieren irse a vivir a otro país, pues lo hagan. Y todo lo que les puedas dar y nutrir y armar de valores y de fe y de conexión con Cristo, pues se los vas a dar en ese tiempo. Y creo que es lo mismo con los jóvenes en la iglesia. O sea, al final creo que es como, a veces, pues no sé, me gusta pensar, pues sí es como el dicho, ¿no? Si realmente es tuyo, regresa, y si no, nunca lo fue. Pues realmente los jóvenes, si se enganchan con Dios y si logras impactarlos y si obviamente Dios evidentemente es su obra, porque al final tú solo eres un instrumento, pero si regresan a la iglesia, hacia donde van ellos buscan, es porque realmente están ya involucrados y compaginados. Y creo que es eso, porque pues ya estamos viviendo en un mundo muy globalizado, donde hay muchos jóvenes que quieren irse. O sea, mi hijo de 6 años me dice, mamá, cuando viva en Japón me vas a ir a ver, y yo... No, y tómasela en serio, ¿eh? Exacto, yo te lo digo. Te lo aseguro que consigue beca y se va. Sí, entonces digo, bueno, ¿cómo le hago para que en Japón busque una iglesia? Exacto. Para que tenga un consejero. O sea, tantas cosas que tenemos que pensar, tener canales directos, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve estudiando antes como cuáles son las mejores prácticas que hay para marketing, para los jóvenes y demás, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, sí, un sitio web que fuera totalmente atractivo para los jóvenes, podcasts de este tipo que puedan ser fáciles de digerir y que tengan contenido valioso. Y ¿por qué no, por ejemplo, una línea directa de ayuda, ¿no? Un WhatsApp donde puedas, dudas sobre la enseñanza bíblica o sobre, porque a mí luego muchas veces me pasa, la verdad, que estoy en los domingos en la iglesia, en la prédica, y me gustaría levantar la mano. Oye, pero a ver, no, o sea, qué bueno que no se puede, porque si no, te imagino que sí lo haría. Pero, obvio, pero al final, o sea, ¿por qué no poder tener como un WhatsApp de dudas de lo que leíste en la Biblia? O sea, claro. Seguramente debe haber iglesias en el mundo que lo tengan, ¿no? Pero nosotros que estamos con jóvenes, que queremos impactar, con niños, tengamos esa línea directa, esa comunicación, ese, oye, estoy en esta situación, ¿no? Y poder, pero regresando al tema de cómo mantenerlos, creo que es hacerlo práctico, ¿no? Oye, no manches, pero si soy artista o soy cineasta, entonces voy a tener que hacer puras películas de Dios. Híjole, no, a ver, o sea, es que la vida cristiana es práctica, ¿no? O sea, pues al final tienes que seguir haciendo tus cosas, pero siempre con la convicción y con la visión hacia la eternidad y en los momentos que tú, que Dios te ponga en tu corazón, pues también actuar y servirle, ¿no? Claro. Hace un rato que mencionabas sobre lo que estás haciendo últimamente en temas de marketing, sobre generar experiencia. Y de todo lo que estamos hablando ahorita y lo que acabas de decir, va hacia el que sea práctico, el que, pues que hagan, no que solo estén sentados escuchando. Y todo esto yo sé que funciona, yo creo en eso. Pero me parece que hay un problema cuando la experiencia inicial fue buena. Es como cuando es un hermoso tráiler de película y entras a la película y dices, pónganme el tráiler 10 veces, porque es lo único bueno que tuvo la película. ¿Cómo lograr que la experiencia subsecuente en la iglesia, incluso cuando alguien ya dio el paso de iniciar un proceso de discipulado modelado, de empezar a servir, qué debemos de tomar en cuenta en la iglesia para que la experiencia siga siendo, vamos, no la misma, mejor todavía de como cuando empezaron? O sea, que yo anhelo siempre ver una película que es mejor que el tráiler. ¿Qué tendríamos que hacer ahí pensando desde la perspectiva de incluso de las dos, porque las dos son buenas generando experiencia hacia sus usuarios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creo que para mí, como que siempre recordar que nunca dejamos de ser discípulos. Que simplemente porque yo esté liderando a otros no significa que yo no voy a buscar a alguien que me discipule, alguien que todavía esté por encima de mí, que me pueda hablar, porque muchas veces pensamos que el discipulado, ya lo hice
Ya lo terminé, voy y hago otros discípulos. Pero ¿quién me está discipulando a mí? ¿A quién estoy buscando para discipular? Y yo creo que eso es muy importante porque podemos tener ese feedback de qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo y cómo tenemos que seguir creciendo. Creo que si nos olvidamos de que como cristianos nunca paramos de crecer y nunca llegamos a donde tenemos que llegar, sino hasta cuando estemos con Cristo, nos podemos estancar y podemos pensar, ya yo tengo todas las respuestas, ya yo estoy bien, déjame ir a hacer más gente y decirles qué es lo que tienen que hacer. Entonces, para mí, esa es una parte crucial para generar buenas experiencias a los que estamos discipulando, es que alguien me esté discipulando a mí también. Cierto, sí, buena. Yo cuando te escuché en la pregunta, yo dije, está hablando del discipulado del matrimonio, ¿no? Porque en verdad es que es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que hoy en día la gente se aburre, o sea, nos aburrimos y de pronto decimos, no, pues esto ya, hasta en el trabajo, ¿no? Ya llevo 5 años en esta posición, ya le di las vueltas, ya quiero algo más. Y estamos tan acostumbrados a otro estímulo y otro estímulo y otro estímulo. Sí. Simplemente el consumo de redes sociales. ¿Por qué creció TikTok? Videos rápidos. ¿Cuántos videos ves al día? O sea, es impresionante. ¿Es pregunta? Incluso, por ejemplo, te metes a Instagram y todo el tiempo hay historias nuevas, ¿no? O sea, cuando llevas un perfil de una marca, pues 5 veces al día tienes que subir historias, porque la gente ya está buscando el siguiente contenido. Entonces, de entrada, qué difícil. O sea, la verdad, qué difícil. Yo creo que al final, primero, es una decisión diaria. Por eso lo pensé con el matrimonio. Es una decisión diaria. El decir, a ver, estoy en esto y pues sí, a lo mejor ya me aburrí, ya me ciclé. Como líder, es una decisión, ¿no? O sea, estoy en esto y vamos para adelante. Para los jóvenes, pues sí, o sea, por ejemplo, la maestra de la escuela nos decía, ojo con las tabletas y con los videos, porque ya los niños ya no quieren leer un libro. Ya es muy aburrido y los estímulos de los videos son demasiados. Entonces, imagínate cómo mantienes entretenidos a los chavos tanto tiempo, ¿no? Y cada 8 días. Creo que la clave pues está en primero, tú como líder decidir que ahí estás. Y creo que también tener un equipo, porque no siempre vas a tener la mejor idea y a veces ya se te acabaron. Entonces, tener un equipo, hacer lluvia de ideas, hoy te toca a ti, dentro de 8 días a ti, o sea, como no dejar solos a los líderes, porque al final creo que necesitamos de muchas ideas y también hacerles ver a los chavos que en algún momento pues es también una disciplina, ¿no? O sea, tampoco vamos a poder generar la mejor experiencia cada 8 días y wow, regalos para todos cada 8 días, ¿no? O sea, también ellos tienen que ir y a lo mejor hacerlos partícipes. A ver, ahora tú también crea la experiencia. Exacto. Ahora tú también dime qué se te antojaría hacer, a dónde te gustaría. Ahora no vamos a tomar la prédica en la iglesia, la vamos a tomar en el bosque o la vamos a tomar en, no sé, en este parque o no sé. O sea, también que ellos, creo que el hecho de que ellos pongan ideas a la mesa es muy productivo, que tengas un equipo y que hagas una calendarización, o sea, que no te agarre como de pronto, chin, ¿y ahora qué voy a hacer? Como que tengas planeación para que claro, no llegue ese momento de aburrimiento. Es tener una estrategia para lo que hacemos, me encanta eso. Quiero ir un poquito más allá en la misma pregunta. Para la experiencia, ¿qué tanto se involucra las emociones, el sentir emocional? Porque hay marcas, hay lugares, hay productos que consumimos por lo que emocionalmente nos provoca. Y creo que la nueva generación es una generación altamente consciente de sus emociones. Y muchos de los que fuimos criados en otras épocas, totalmente ignoramos las emociones. ¿Qué tanto es importante para lograr esa experiencia? Es fundamental. O sea, para tú crear una experiencia que genere un alto impacto y que genere memorabilidad, tienes que tocar una emoción. O sea, las emociones son clave para penetrar en la mente y en el corazón, ¿no? Entonces, sí es importante la emoción, ¿no? Voy a presentar algo, pero le voy a poner una luz. Voy a presentar algo, pero me voy a vestir de esta manera. Voy a presentar algo, pero voy a poner esta canción, ¿sabes? O sea, como siempre encontrar esa emoción. No sé si les pasa, pero cuando te dicen una prédica y de pronto empieza el teclado,
como que con el teclado todo suena más bonito, ¿no? O sea, como que ya dices, está muy lindo lo que dice el pastor. Sí, yo tengo ganas de que el final del podcast tenga teclado también. Sí, sí. Exacto, ¿no? O sea, entonces, porque te empieza como a despertar tus sentidos Sí. y te empieza a generar esa emoción, ¿no? Entonces, las emociones son fundamentales. Y por ejemplo, Denise, en el contexto de Latinoamérica para el líder promedio y pastor promedio, ¿qué tan difícil es escuchar esto? Que las emociones son parte. Creo que es difícil en el sentido de que nosotros somos seres muy emocionales, los latinoamericanos. Sí. Por todo lloramos, por cualquier cosa lloramos. pero la dificultad puede venir de querer depender únicamente de la emoción y de no compaginar la emoción con la racionalidad. Las próximas generaciones están muy atentas a sus emociones, pero saben de dónde vienen. Y tienen mucho conocimiento y tienen mucho conocimiento de mercadotecnia, increíblemente, y saben, tú estás haciendo eso para hacerme llorar y para que me una. Entonces, como que los jóvenes y los adolescentes necesitan tener las dos cosas. Esa emoción para conectar con esa parte interna, pero aquí está la palabra, aquí está lo que respalda esto que estamos haciendo. Porque si no nos pasa eso, lo que estamos viendo. Pasan todo este tiempo en la iglesia, se emocionan, lloran, pero nunca regresan, porque nunca entendieron o lo ven con ese cinismo. Entonces yo creo que para un pastor es difícil como que unir las dos muchas veces, de que no es una cosa o la otra, sino que es un conjunto de cosas que tenemos que afrontar y que ellos son muy honestos con sus emociones. Porque no nada más es la felicidad y la tristeza, es la ansiedad, es la depresión, es todo lo que están luchando en Cultura Juvenil Global, que es la investigación que hicimos en One Hope. Nos dimos cuenta que están luchando con unas cosas increíbles, mucho más que las generaciones anteriores, precisamente porque están mucho más al tanto de sus emociones. Claro. Entonces, como que aceptar como líder que tus jóvenes sí van a la iglesia y sí leen la Biblia, pero también están ansiosos, porque todo el mundo está ansioso porque el mundo nos pone ansiosos. Y ayudarlos a enfrentar esas cosas creo que es crucial. Y yo no sé hasta qué punto, yo sé que es muy difícil, pero hasta qué punto también tocar, o sea, creo que esto es un acompañamiento también de los padres, porque también es un momento en el que, por eso decía como el matrimonio, porque también es una disciplina. O sea, finalmente la disciplina es clave, ¿no? También decir, a ver, hay un compromiso, ¿no? Y hay una disciplina. Entonces, no todo puede ser emoción, exacto, tienes que encontrar ese balance, pero finalmente hacer equipo con los padres te puede dar un resultado mucho mejor, porque desafortunadamente hay una crisis de disciplina en el hogar y es muy difícil que tú como líder de joven puedas de pronto instaurar disciplina en alguien cuando llega a su casa y no hay disciplina. Entonces creo que también el acompañar, el hacer escuela para padres, para jóvenes, escuela para padres de hijos jóvenes y de niños, darles herramientas en la medida de lo posible. Es muy difícil involucrarte con todos, pero al menos darles herramientas a los padres y que ellos sepan de el proceso que están pasando sus hijos. Porque a veces tú como joven viviste una experiencia increíble y llegas a tu casa y lo que vives en casa es totalmente distinto. Sí, totalmente. Y bueno, estamos ya cerca del final. Sí. Solo quiero retomar ahí una idea, y es una buena idea, es una gran esperanza que tenemos sobre este acompañamiento con los padres. Creo que el enfoque es, la labor principal es de los padres y la iglesia podemos ayudar. Ellos son la principal autoridad para sus hijos, definitivamente. Y también en Cultura Juvenil Global se descubrió que cuando se trata de que los jóvenes quieren hablar de sus temas más profundos, en todo el mundo prefieren hablar con su familia antes que con líderes cristianos. Es lo que ellos quieren. Ahí hay una gran oportunidad y un gran reto para los líderes cristianos, claro. Pero eso es bueno. Ok, pues estamos ya terminando. Les agradezco muchísimo. Creo que podríamos hablar por más tiempo, pero ha sido muy enriquecedor. Gracias, Denise, de verdad. Vamos a disfrutar, creo, mucho esta serie. Sí, un placer estar aquí y poder conversar con gente que ya está modelando ese discipulado en distintas áreas que no es nada más dentro de la iglesia. Correcto. Gracias, Gaby, una vez más. No, gracias. Creo que después de esto vienen otras conversaciones con temas de lo que estamos haciendo. Tú lo sabes y de verdad, gracias. Gracias.
Bueno, pues a todos ustedes que han sido parte de este inicio de esta pequeña temporada sobre discipulado modelado, no se pierdan los episodios que estaremos estrenando en las próximas semanas. Queremos juntos descubrir la mejor manera de llevar a nuestros jóvenes y niños a otro nivel. Que la palabra de Dios llegue a cada niño, pero que haya un legado y una nueva generación que tome el reto de seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces, de verdad les agradecemos ser parte de esto. Estén al pendiente de todas nuestras redes sociales para poder seguir conectados y por favor, sigamos conversando.